Vamos a continuar con esta mirada sobre el fenómeno urbano en la Edad Media. Y lo vamos a hacer aproximándonos a partir de la configuración de la ciudad. La Edad Media en general es una etapa compleja y heterogénea. Es decir, si bien se produce en un espacio y tiempo concretos, su configuración es totalmente diferente de un punto a otro punto geográfico. Vamos a aprovechar este conjunto de presentaciones para hacer un paseo visual por algunos lugares que considero son hermosos y deben conocerse en algún momento de nuestras vidas. Bueno, más allá de los buenos deseos, en algún momento las cosas cambiarán. Entonces, en la manera de viaje en el pasado, vamos a ir viendo algunos de estos, de esta arquitectura medieval que hoy día es utilizada como centro de atracción turística en muchas ciudades europeas. Lo primero que vamos a ver es una ciudadela, Carcassonne, que queda en Francia y que se ha conservado tal cual está. Es una ciudadela amurallada y les rogaría que distingan un castillo, el lugar donde vive el noble, y una iglesia, una basílica. Tal como habíamos señalado en la presentación anterior, entonces el fenómeno urbano en lo que hace a la configuración de la ciudad en la Edad Media tiene 5 características, ¿no? La presencia de la muralla, la, la presencia del mercado, la presencia de la iglesia, la presencia de un monasterio alejado del punto, y un espacio, ¿no? Un espacio de confluencia entre el llamado plaza, donde confluye lo económico, lo religioso, lo social y lo cultural. Entonces, una de estas características la vemos acá y eh, y esta es una muralla, uno de los accesos a esta ciudadela fortificada. Dentro de la ciudadela está una basílica, la Basílica del San Nazareno, traducido así del francés. En la misma se encuentra el castillo donde vive el noble feudal, el castillo de Carcassonne. Estas características se van a ir repitiendo con unas variantes más, otras variantes menos, a lo largo de las ciudades europeas y cada quien va a tener un estilo distinto. Esta es una callecita muy preciosa en España, en un municipio que se llama Pedraza. Como ciudad se constituye a mediados del siglo XIV y su vigencia e importancia es hasta el siglo XVII, porque es un centro elaborador de paños, ahí se confeccionan paños de lanos de oveja merina. Y los talleres que existen en esta área abastecen a dos ciudades sumamente importantes como son Brujas y Florencia. Vamos a empezar con Brujas, una ciudad medieval que ha quedado tal cual intacta. Así se construyó a partir del siglo XI. Ha resistido al embate de los terremotos, de las invasiones, ha resistido los ataques aéreos de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Entonces es una verdadera joya arquitectónica. Seguramente muchas y muchos me preguntarán por qué se llama Brujas. En realidad es una mala traducción. Viene de Bruges y Bruges quiere decir puente.
¿no? Entonces, en todas las variantes dialectales del flandés, del alemán, del mismo francés y del inglés, entonces, en inglés, por ejemplo, significaría puente, en alemán y así sucesivamente. Y la traducción antojadiza al español, entonces puso aquella denominación de brujas. No es que hayan brujas allá, de ninguna manera. Se trata más bien de transformaciones dialectales que se producen a lo largo de la historia. A ver, centrémonos en Brujas, por favor. Brujas aparece como ciudad, se empieza a construir como ciudad en el siglo XI. Más o menos en el año 1134 se produce una tormenta horrorosa que transforma la naturaleza de este lugar y se crean canales, tal como estamos viendo, a manera de riachuelos, si ustedes quieren, que tienen movimiento, vida propia. Entonces, las construcciones tienen que adaptarse a vivir con el agua de por medio y entonces la ciudad para comunicarse de un punto a otro utiliza puentes. Bueno, este hecho y la emergente industria que se estaba produciendo allá, la industria de la lana, acuérdense que Pedraza también proveía de paños, ¿no? a este centro, porque sus demandas no abastecían para ir cubriendo varios espacios. Entonces, el tema de la lana, pero además aparece, penetra con mucha fuerza la Liga Hanseática. ¿Se acuerdan que en la anterior presentación les dijimos que aparecen los gremios, aparecen las federaciones, aparecen las agrupaciones que defienden a mercaderes? Entonces la línea hanseática era eso. Era un grupo de personas muy poderosas con mucho dinero que se ocupaban de establecer las relaciones contractuales entre mercaderes, las relaciones contractuales entre un maestro y un aprendiz y van controlando el movimiento, en otras palabras, del trabajo. Y juega un papel muy importante. Ellos son muy bien acogidos en esta ciudad. Aparecen unos condes, los condes de Flandes, que son de la región, y que se proponen fortalecer y construir y darle seguridad a esta ciudad. Entonces, estas afortunadas combinaciones, contar con agua, contar con el apoyo de esta liga hanseática, el apoyo de los condes de Flandes y otros factores más, han repercutido positiva y beneficiosamente en esta ciudad y se convierte en una de las más ricas de Europa. Hoy, siglo XXI, se dice que la gente con muchísimo recurso económico vive en Bélgica, en la ciudad de Brujas. O si vive en Bruselas, su raíz, y es una gente sumamente acomodada, sus raíces están en esta ciudad, en Brujas. Hoy Brujas ha dejado de ser un centro turista, perdón, ha dejado de ser un centro textilero, un centro de trabajo y se ha convertido en uno de los puntos turísticos más importantes del mundo. La verdad que creo que se lleva, bueno, esta es Brujas de noche, es la parte de atrás de la fotografía anterior. Hoy día las construcciones han adecuado sus características a los requerimientos de la hotelería. Este edificio blanco en primer plano es un hotel y hacia el fondo está un puentecito, uno de los muchos que existe en esta región. Pero les decía, la ciudad que me parece que debería ser emblemática para hablar de la Edad Media, perdón, este es el ayuntamiento, o sea, el edificio de la alcaldía, que se construye más o menos, esto ha de ser en el siglo XV o XIV, yo no estoy muy segura, y es el ayuntamiento, es decir, es el edificio de la alcaldía.
Yo quiero llamar la atención sobre la delicadeza de su arquitectura, la belleza de la arquitectura gótica, el modo como se construye, se distribuye el espacio, ¿no? El empedrado del espacio, etcétera, son los elementos que hacen, que le dan belleza, ¿no? A esta construcción. Y entonces vuelvo a la pregunta anterior. ¿Por qué se pueden hacer cosas tan hermosas? Porque hay una apropiación del excedente económico, ¿sí? Y esa no solamente hay una apropiación, sino hay una reinversión. Aquí hay una fuerte inversión en arquitectura monumental. Entonces verán que esta pintura que estamos viendo corresponde a la Edad Media, está representando aquello, ¿no? Sabemos por la vestimenta y todo aquello. El edificio que ustedes ven, se ven varios edificios, y el edificio de la izquierda, que simula un castillo, lo vamos a ver ahora, pero con los ojos del siglo XX. Eso se visualiza así. Mucha de esta arquitectura ha sido restaurada, en algunos casos, en otros casos ha sido conservada, pero los edificios monumentales han tratado de no ser modificados. Entonces, eh, empieza la gran historia de Florencia, ¿no? Es cuna del arte, está la escuela de Boccaccio en su corazón, ¿no? También ha dado cobijo a grandes autores como Dante de Alighieri, escritor de la Divina Comedia, que seguramente ustedes conocen, y, e historias como estas, ¿no? Cerca del año 1252, como símbolo de la prosperidad que estaba acuñándose en Florencia, se introduce la moneda de oro llamado florín o llamado el fiorino de oro, como símbolo, ¿no? Como una moneda propia y como símbolo de que en Florencia las cosas andaban muy, muy bien. Entonces, por esos motivos, Florencia es el lugar donde va a nacer, es el primer lugar donde nace esta corriente de pensamiento del arte y de la filosofía llamada Renacimiento, que se produce al final de la Alta Edad. La figura del mecenazgo. ¿Qué es un mecenas? Un mecenas es alguien que patrocina con dinero obras de arte, la creación de obras de arte. Por ejemplo, los grandes trabajos de Miguel Ángel, Michael Angelo, que van a decorar muchos de estos palacios que vamos a ver enseguida. Entonces, hacen pinturas, por eso está la escuela de Boccaccio, están varias escuelas aquí en el corazón de Florencia, y si alguien se quiere dedicar a pintar cuadros o a hacer esculturas, bueno, alguien también tiene que solventar su diario vivir. Y esa es la figura del mecenazgo. Y los Medici hicieron también eso. Además de ser banqueros, patrocinaron eh, grandes eh, obras de arte, ¿no? Entonces, ah, Florencia, y luego vamos a dedicarle un apartado especial, eh, junto con los acontecimientos cruciales de la época, eh, también va a sufrir los efectos, además de la guerra, el de la peste negra. Y con esos episodios se va a inaugurar este periodo que hemos venido a llamar el Renacimiento. Esta vista se llama el Puente Vecchio, traducido el Puente Viejo.
Vamos de ahora para atrás. Este conjunto de casitas que se ven a primera vista, bueno, hoy es un lugar donde se venden artesanías, souvenirs, recuerdos, mini obras de arte, etcétera. Todo en función del turista. No, no es que no se habitan, sí se habitan y se siguen utilizando con ese propósito. En el Puente Vecchio, originalmente, se vendían dos cosas. Estaban instalados dos negocios. El de la venta de la carne y el del préstamo del dinero. Entonces salían los banqueros y de ahí sale el concepto con un banquito al puente, en otros lugares a la plaza, y empezaban a prestar dinero. Cuando por algún motivo no podían devolver el dinero que habían prestado, que se habían prestado en este caso, o sea, yo voy, dejo mi dinero y a cambio me dan una letra, un pagaré, y entonces yo vuelvo en un tiempo y me tienen que dar mi dinero incrementado, porque he ganado intereses. Cuando el banquero no tenía esas posibilidades, estamos hablando de la génesis del banco, no estamos hablando del banco como institución. Como institución va a nacer en el siglo XIX. Pero los gérmenes, las raíces están acá. Y si por algún motivo la persona que a la que yo le había entregado mi dinero para recoger con una pequeña ganancia y no me puede devolver porque no le pagaron, porque se lo gastó, porque lo jugó en cartas, lo que quiera, entonces él salía al puente o a una plaza y rompía el banco. Y con ayuda de la policía, en ese entonces los soldados, ¿no? El ejército, entonces gritaba banca rota. Con lo cual estaba diciendo públicamente de su incapacidad de pagar ese dinero y claro, de ahí se lo llevaban a la cárcel. A ver, entonces, de este negocio, del de prestar dinero, es del que los Medici van a aprovechar. La familia Medici no pertenecía a la nobleza feudal de Florencia, no eran nobles, pero aspiraban a serlo. Y su habilidad en los negocios les permite conseguir riquezas muy, muy lentamente, ¿no? O sea, casas, castillos, establecer buenos matrimonios. El matrimonio es parte de este negocio, ¿sí? Y todo lo que se pudiera acumular y acaparar. Entonces, pero los Medici no solamente tenían intereses económicos, sino también políticos. Favorecieron, les decía, los movimientos culturales de la época, ¿sí? Favorecen el sentido económico, cultural y artístico de Florencia. Y la historia de los Medici queda vinculada para siempre a la historia de Florencia. Sin embargo, por ejemplo, esta hermosa catedral, Santa María, en, no, sí, Santa María es una obra patrocinada por uno de estos mecenas. No solamente están los Medici, ¿no? Hay otras familias ricas también, pero la más importante de todas es precisamente los Medici. Yo voy a sustraerme un poquito al tema urbano para hacer énfasis en Florencia y en un personaje que ustedes conocen, y este señor se llama Nicolás Maquiavelo. Nicolai Machiavelli, ese es su apellido. Él tampoco es un noble, es un secretario, por lo tanto sabe leer y escribir, redacta cartas, lleva cuentas y lo hace muy bien. Entonces vive bajo el cobijo de la familia Medici, pero no solamente es un funcionario, sino que es un intelectual
que va a marcar la historia por tres motivos. Gracias a él conoceremos el concepto de Estado. Pone la primera piedra fundamental para el nacimiento de la filosofía política y la ciencia política como ciencia, y escribe uno de los trabajos más emblemáticos para el mundo entero, El Príncipe, que me imagino ustedes han leído en otros escenarios. A partir de esos tres elementos, la familia Medici ejerció una influencia muy importante en la actividad política de Florencia. Y ese acto de ejercer influencia política en Florencia es el objeto de la preocupación y de la observación de Maquiavelo. Esta familia gobierna la ciudad de una forma particular, y estas acciones de hacer negocios, acuérdense, es la familia más poderosa e influyente de toda Florencia, es dueños de Florencia, entonces muy difícilmente podríamos pensar que se trata de una influencia transparente. No, la época era muy oscura en realidad, ¿no? Entonces, esta forma de gobernar la ciudad y las acciones de gobierno que desarrollan estos Medici influyen en el pensamiento de Maquiavelo. En general, esto no lo aseguro yo, lo asegura la propia revisión bibliográfica, la familia Medici corrompió la vida republicana de Florencia hasta convertirla casi en un principado. De hecho, que el texto de Maquiavelo se escribe en el exilio cuando los Medici han caído en desgracia, y entonces el texto que él escribe se llama El Príncipe. Y si lee las primeras páginas, está dedicado a don Lorenzo de Medici, el príncipe, ¿no? Que son para algunos unos consejos de cómo se debe gobernar, y para otros el tratado de la humanidad, ¿no? Acerca del poder. Cuando los Medici retornan al poder, Maquiavelo también regresa, y esperando recuperar su viejo cargo, entonces, disculpen, entonces, a diferencia de los otros señores que quieren congraciarse con Lorenzo de Medici y le regalan oro, piedras preciosas, aves exóticas, etc., él le ofrece su texto, el cual no es recibido con agrado, visto con desprecio, y Maquiavelo vuelve para lo suyo, se refugia en una campiña que él tenía y muere pobre. Nunca recupera nunca recupera su cargo de secretario, como tampoco en esa época se va a cobrar importancia el Tratado del Príncipe. Él muere sin saber que por los siglos de los siglos se hará alusión a su trabajo. Entonces, a partir de estas observaciones, el modo en cómo los Medici gobiernan una ciudad, influyen en las decisiones, el modo como corrompieron la vida republicana, ¿no? Hasta que quieran convertir Florencia en un principado. La forma en que la familia establece relaciones políticas y comerciales. Todas estas preocupaciones eh, le llevan a reflexionar a Maquiavelo durante su exilio en una sola cosa, en la necesidad de definir y establecer con claridad la forma de gobierno eh, que tiene que estar
separada, que tiene que separar lo político de lo religioso y que tiene que constituir un Estado, ahora sí, laico. Con esas ideas, entonces, Maquiavelo va a inaugurar el pensamiento político moderno. Y eso pasa en el corazón de una ciudad. Y tampoco habría sido posible contar con los aportes de Maquiavelo, otra vez, si no habría una adecuada división social del trabajo que me permita establecer especialidades. Alguien tuvo que financiar sus ahorros, vamos a ponerlo así. El dinero, los ahorros, el dinero acumulado de sus salarios le permiten vivir un tiempo en el exilio y sentarse a escribir, reflexionar sobre lo que ha vivido, ¿sí? Entonces, eso es posible solo si hay estas circunstancias. Volvamos a lo nuestro. La Edad Media es un periodo comprendido entre la caída del Imperio Romano de Occidente y la caída del Imperio Romano de Oriente. Se acabó el imperio. Al final de esta etapa, cuando terminemos la Edad Media, entonces vamos a encontrar las bases en las que se ha consolidado el Estado y las bases en las que se consolida la estructuración de la ciudad moderna. Entonces, bajo estas características se inicia el feudalismo. ¿Qué características tiene? Invasión y asentamiento de pueblos bárbaros. Y vamos a volver sobre el concepto de bárbaro. Instituciones económicas, políticas y sociales que hay en ese momento, las dominantes son las romanas. Y entonces empecemos con las invasiones, ¿no? Yo les dije a los visigodos que se entraron hasta Florencia y que se peleaban con los bizantinos. Bueno, si ustedes siguen mi mapa y siguen la línea morada, por ejemplo, ellos son los visigodos, que vienen desde el norte, vienen desde lo que hoy día es Rusia, viajan toda la costa y llegan inclusive hasta España. Pero el lugar que a ellos les interesa es llegar al corazón del imperio y eso es Roma. Florencia es vecina de Roma, está como a unas 7 horas de Roma, tal vez 8 horas en tren. Pero estamos hablando de la invasión, de la penetración de visigodos y ostrogodos en el corazón del Imperio Romano. Godos, visigodos, ostrogodos, visigodos y vándalos son los que van a ingresar al Imperio Romano. ¿Quiénes van a ser los bárbaros? A ver, bárbaro es una palabra que viene del latín, pero no solo del latín, sino que viene básicamente del griego. Significa extranjero, pero los romanos le dieron otro significado. Se refiere a un sujeto que vivió en algunas poblaciones fuera del Imperio Romano, pero que a partir del siglo V empezaron a atacar. Entonces, todos los que atacaban esas estructuras que hemos ido viendo van a llamarse bárbaros. En suma, es un exónimo peyorativo, una manera de referirse a alguien, ¿sí?, que no es del lugar, pero de manera peyorativa, despreciativa.
del sur. Pero desde el norte vienen las invasiones normandas y desde el sur vienen las invasiones musulmanas. Y entonces Europa queda aprisionada, ¿sí? Aprisionada por este conjunto de invasiones. Y eso va a devenir en una crisis. Entonces, esta crisis hace que el imperio vaya a ser reemplazado por monarquías independientes, ¿no? Como hemos visto en el ingreso de esta presentación y en el anterior grupo también, Venecia es una especie de reinado, de república independiente. Florencia es lo propio. Entonces, este poderoso imperio romano, fíjense cuán grande y cuán extenso fue, entonces se fragmenta en 10.000 pedazos. Y más o menos queda así, estos 1.000 pedazos, ¿no? En diferentes lugares. Bueno, el resultado es el siguiente. 1. La cultura urbana, el comercio, la ciencia, la vida política casi desaparece. Del siglo IX al siglo XIII, la ciudad entra en un periodo pleno de decadencia. Se disgrega el territorio europeo en pequeños territorios agrarios dominados por los señores feudales y la vida en las ciudades tendió a desaparecer. Sin embargo, las ciudades romanas sobreviven a través de la iglesia y vamos a ver cómo. Ahí los patricios romanos, el pater familias de cada casa está representado en este foro y discutirán temas, ¿no? Probablemente están juzgando aquí a este patricio romano, lo están reprochando. Y entonces como les señalaba, para el uso del espacio público, para ese uso, entonces, la arquitectura también juega un papel. Lo que queda del foro romano hoy. El famoso Coliseo. Como les decía, el espacio público es central, el uso del espacio público es central para los romanos, ¿no? Y en ese marco, las actividades de ocio y de divertimento son también centrales. Esa actividad, por ejemplo, la del divertimento, va a desaparecer durante la Edad Media. Pero las ciudades romanas, antes de la caída del Imperio Romano, primero son herederas de los avances de la cultura griega. Y la ciudad romana por excelencia será Roma, ¿no? La capital del mundo de ese momento. Ahora, los romanos fundaron muchísimas ciudades a lo largo de sus campañas bélicas. Y en los lugares donde fundaron nuevas ciudades, aparece un tipo de arquitectura urbana totalmente diferente al de la matriz, ¿no? Entonces les decía que lo público es para ellos importante porque es el lugar donde se reúne el pueblo y se pueden tomar decisiones políticas. Es el lugar donde la gente puede divertirse y es el lugar donde la gente también puede realizar actividades religiosas. Les decía, el diseño de las calles para los romanos era importante. Dos tipos de calles, ¿no? Vuelvo a repetir, Cardo, que va de norte a sur, y Decúmano, que va de este a oeste.
El resto de las calles son estrechas, tal como pasa en la Edad Media. Pero estas dos calles eje son centrales porque van a organizar toda la planificación urbana. Los romanos han hecho de la ciudad, o querían hacer de la ciudad, un lugar digno para vivir. Por ejemplo, esto es el famoso acueducto, es el lugar donde se puede transportar agua y llega a las ciudades. Eh, esta fotografía me gusta mucho porque son los baños públicos. Los romanos están muy preocupados por la higiene y por la limpieza, sobre todo de la clase dominante. Este aspecto, por ejemplo, va a desaparecer con la Edad Media, y la Edad Media va a ser atravesada precisamente y va a pagar carísimo por la falta de higiene. Las termas son aguas termales, pero sirven de baños públicos, con lo cual quiere decir que el cuerpo del habitante de la ciudad romana puede gozar de un baño de cuerpo entero con mucha frecuencia. Entonces, el papel de las termas es ¿no? Prevenir, o sea, fomentar mucho la limpieza, la higiene corporal, y por eso los romanos en toda su estructura arquitectónica están buscando el tema de una vida digna, ¿no? Entonces, introducen un conjunto de refinamientos posibles para mejorar la salud pública. Si me preguntan cómo vive el pueblo, pues el pueblo vive en condiciones sumamente deterioradas, ¿no? No le llega estos beneficios a todos. En el pueblo no hay un pater familias. Acuérdense que el pater familias, el jefe de la casa, es aquella persona que puede tomar la palabra a nombre de toda la familia, pero además, para tomar la palabra debe tener condiciones económicas que garanticen la sobrevivencia de todo su grupo económico. Por lo tanto, el pobre pues no cuenta. A ver, entonces, están las fuentes, el tema de la vida digna. Entonces, esta es la hermosa fuente, la emblemática fuente de la Fontana de Trevi, ¿no? Piensa mucho en el ornamento de sus ciudades. Entonces, todos estos avances con la caída del Imperio Romano, con la destrucción de Roma, porque Roma se logra destruir. Es la única ciudad que tiene características de capital del mundo que no está amurallada. Y los romanos consideran que no era necesario amurallar Roma, porque como tenían el poder de dominio en el mundo y tenían un ejército invencible, ellos consideraban que no era necesario, y se equivocaron. Bueno, con todos estos elementos, por eso decimos casi que desaparece la vida urbana. Pero estamos frente a un nuevo orden urbano, ¿no? Asociado a la Alta Edad Media y que se reproduce a través de un orden eclesiástico. Entonces, las iglesias o la iglesia está organizada por arquidiócesis y diócesis, y la diócesis es la que corresponde a la civita, a la ciudad, y ahora o hemos visto ya, nos enfrentamos a una reformulación del espacio urbano y aparece la ciudad episcopal. Las modalidades de organización del espacio de la ciudad resultan de diferentes modelos
Fuera de las murallas de la ciudad se extendía el campo, los huertos y, y cuando las ciudades crecían, ¿no? Cuando, vamos a suponer, se empiezan a configurar muchas más callecitas, desaparecen estos huertos y van ampliándose, entonces a manera de círculo concéntrico se amplía el radio urbano de la ciudad, ampliando el número de murallas. Entonces, esta población va a quedar contenida a través de la construcción de otra muralla más todavía. Entonces, la pregunta, ¿qué es el orden urbano? El orden urbano es el modo en que las prácticas sociales se relacionan con el uso de los espacios y artefactos urbanos. Esos dos elementos, espacios y artefactos, la manera de usarlos van a cristalizar un orden. Entonces, es un conjunto el orden urbano está dado por el uso de un conjunto de reglas, unas formales y otras convencionales, y que van a marcar el modo como tengo que apropiarme del espacio, el modo como... El orden urbano es el papel con el que juegan un conjunto de normas y reglas. Y entonces estas normas y estas reglas establecen expectativas, organizan prácticas relacionadas al uso de los espacios y prácticas relacionadas con el uso de los artefactos. Cuando decimos prácticas, hablamos de los usos y apropiación de significados, y lo mismo en el caso de los artefactos. Hoy tiene que ver con el modo como usamos espacios y artefactos que son parte de la ciudad. Por ejemplo, artefactos, vialidades, aceras, áreas de recreación, locales de uso público, mobiliario urbano, el uso de semáforos. En todo esto estamos hablando de espacio y de usos de artefactos, uso del espacio y uso de artefactos. Por ejemplo, en la vieja ciudad romana, entonces transitan las carretas tiradas de mulas o de caballos y tienen un orden, una manera de circular. Estoy hablando del uso del espacio y el uso del artefacto. Seguramente hay una señalización que me dice que debo doblar de la izquierda a la derecha. En la ciudad medieval, la disposición de las calles, por ejemplo, organizadas por gremios, es una manera de usar el artefacto y usar el espacio. Y en la ciudad moderna eso queda mucho más claro, ¿no? Las líneas cebra, por ejemplo, tienen que ver con el uso del espacio y el uso de artefactos. Entonces, lo hacemos a partir de prácticas donde aplicamos normas que nos indican para qué sirve un semáforo, cómo se usa una línea de cebra, cómo debe usarse, cuáles son los comportamientos de los humanos en distintos. Entonces, la ciudad subsiste a pesar de que el Imperio Romano se cae, a pesar que declina el comercio del Mediterráneo, a pesar del avance del Islam de sur a norte y a pesar de las constantes invasiones. Durante la Edad Media, entre los siglos II y XIII, aparecen en la región de Champagne, en Francia, unas ferias, 6 ferias que están patrocinadas por los condes de Champagne. Entonces, el éxito histórico de estas ferias, auspiciadas por
el mismísimo conde, entonces se debe a 3 factores. El conde en persona garantiza seguridad física, jurídica y fiscal a los comerciantes que iban a participar en esta feria. Se organizan en estas 4 ciudades, en Lagny-sur-Marne, en Provence, en Troyes, en Bar-sur-Ouf, una vez al año, 2 y así sucesivamente. Entonces, en total tenemos 6 ferias al año. Ojo, aquí hay una aclaración, que la feria tiene un papel totalmente diferente al del mercado. El mercado se organiza diariamente o semanalmente. En algunos lugares el mercado se organiza una vez a la semana y así sucesivamente. Pero la feria tiene otro impacto económico. Entonces, este es un mapa que les he buscado y que primero retrata, grafica, ¿no?, todo el área de influencia de Champagne, y todo esto está bajo la tutela del conde de la misma denominación, y estos son los 4 pueblitos, para ponerlo así, donde se organizaban estas ferias anuales, ¿no? ¿Y por qué eran importantes? Porque venían de todo el mundo, bueno, de todo el mundo europeo, ¿no? Vienen de Noruega, vienen de Bélgica, vienen de otros lugares de Francia, vienen de Inglaterra y vienen a hacer grandes compras o a vender grandes cantidades de materia prima. Entonces hay un movimiento fuerte y por eso es un éxito. No solo por el movimiento económico, sino porque hay un noble que garantiza que no los van a asaltar en el camino, que les van a pagar el precio justo, que no les van a robar, etc. Y entonces esa seguridad jurídica le da un prestigio muy temprano al conde, porque está sentando las bases de lo que va a ser la ciudad moderna. Hay reglamentaciones, bueno, voy a repetir, reglamentaciones para la feria, se otorgan salvoconductos, organiza materialmente la feria, ¿no? Les dice, aquí se pueden alojar, aquí hay hoteles, aquí hay albergues, aquí hay salones y aquí hay centros de almacenamiento para sus productos. A partir de las antiguas ferias agrícolas y de bienes locales, las ferias de Champaña se convirtieron en un motor, ¿no?, de la reactivación de la economía de la Europa medieval. Y esa actividad trae grandes éxitos y beneficios para los pobladores del lugar. Hay un movimiento horroroso. Bien, esta segunda parte ha sido un poco más extensa. Espero no tener problemas con el YouTube. Y vamos a establecer ahora, dentro de las modalidades de trabajo extra aula, una comparación, y para eso hay un instructivo, de mercados medievales y ferias de artesanía, ¿no? Por ejemplo, esta fotografía es una heredera de estos mercados medievales y de ferias de artesanía, pero es una foto del año 2018, ¿sí? Y vamos a establecer una comparación con la feria 16 de julio, para lo cual vamos a trabajar un texto.